Seguimos en este viaje que hemos iniciado al estudiar la carta de Pablo a los Gálatas y estamos en el versículo 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vemos el conjunto de obediencia, de entrega, de pasión y de amor. Jesucristo se entregó para rescatarnos de nuestro pecado en obediencia, conforme era la voluntad de nuestro Padre. Estamos entendiendo, y creo que estamos estudiando juntos, esta parte de la Biblia porque nos interesa también conocer qué era lo que estaba atacando Pablo al escribir esta carta. Conforme vayamos avanzando en la carta de los Gálatas, que te recomendaría si puedes leerla, la carta de Gálatas tiene 6 capítulos solamente. Si puedes leerlos, tómate un tiempo, 20 minutos, 30 minutos, y lee esta carta. Sería un ejercicio muy saludable, muy bueno, para poder crecer juntos, para poder aprender. La idea es poder acompañarte en el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas y poder contribuir algo de lo mucho que tú ya conoces. Pero si crecemos juntos, creo que seremos edificados. También te invito a que compartas con toda libertad el material que tú consideres que sea de provecho y que pueda servir a otras personas. Hazlo con toda la libertad, porque la idea es poder alcanzar a más gente que pueda escuchar la palabra de Dios. Sé que hay muchos recursos en la red, podemos tener al alcance diferentes medios y te agradezco que te des el tiempo para escuchar y que me permitas compartir contigo este tiempo, que permitas que pueda dar esta pequeña luz en medio de tantas bendiciones que tenemos o en medio de la oscuridad que muchas veces nos podemos encontrar. El propósito de la carta de Pablo a los Gálatas es atacar las ideologías que estaban frenando el crecimiento de ellos. Es atacar las ideologías que querían hacerles volver a los rudimentos de los que ellos habían sido rescatados. La palabra de Dios habla, lo que leíamos hace un momento en el versículo 4 del capítulo 1, que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Esta expresión, esta verdad, esto que Pablo pone es de suma importancia. Porque quien nos ha rescatado de nuestros pecados no son nuestras obras, no son nuestros méritos, no es nuestra voluntad, es lo que Cristo hizo. Y de esto trata el Evangelio. La carta de los Gálatas es un estudio profundo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo disfrutamos cada verdad que el Evangelio nos da? El Evangelio no son instrucciones, el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es la noticia que el Rey ha vencido, que ha ganado sobre las potestades del enemigo, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la muerte. Ese es el Evangelio, son buenas nuevas, una buena noticia que el reino de los cielos se ha acercado y que el Rey gobierna, que hay una nueva naturaleza, que hay una nueva creación, que hay una nueva forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. La única manera en la cual podemos acercarnos a Dios. Esto es lo que vamos a estar estudiando en esta carta de Pablo a los Gálatas. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que nos ha rescatado del pecado? Creo que es necesario y sería muy bueno que podamos estudiar un poco acerca del pecado. ¿Por qué era necesario que Cristo nos rescatara del pecado? Una de las definiciones de pecado es, o una de las interpretaciones, como está en el Salmo 51, es iniquidad. Y la palabra que se usa para iniquidad quiere decir torcer o fuera de forma. Esto es como un hueso dislocado. Un hueso que está en su cuerpo, no deja de ser útil, pero está fuera de lugar. Tanto el hueso como el cuerpo son útiles. Pero al no estar bien conectados, al no estar en la posición que debe de estar, se da una situación que no funciona como debe de funcionar. De la misma manera, un corazón que no está centrado en Dios, que no ha conocido a Dios, que se deleita en el pecado, es un corazón que está lleno de creencias erróneas. Y son creencias erróneas acerca de Dios, acerca de la persona misma y acerca del mundo que le rodea. Cuando nosotros estamos siendo gobernados por el pecado, no podemos conocer a Dios realmente. Podemos tener creencias de Dios. Podemos tener una forma imaginaria de quién es Dios. Tampoco podemos conocernos realmente a nosotros mismos.
El poder del Evangelio, el poder que Dios ha dejado en su palabra y la noticia de que Cristo nos ha rescatado, abre nuestros ojos a un entendimiento claro de quién es Dios, de quién eres tú como persona y quiénes son las personas que te rodean. Hay un entendimiento en todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra forma de ser. Todo es impactado cuando entendemos lo que es el Evangelio. Por eso el ataque del legalismo, del libertinaje, de ideologías en contra del Evangelio es tan recio, porque cuando tú descubres el verdadero poder del Evangelio, cuando tú vives el Evangelio, entiendes quién es Dios, entiendes quién eres tú y entiendes quiénes son los demás. Hay creencias verdaderas, pero mientras estamos en el pecado, tenemos una creencia errónea acerca de Dios, acerca de ti mismo y acerca del mundo. Y como consecuencia, tendemos en direcciones muy equivocadas. Vamos a vivir de una manera desordenada, vamos a tener una forma de vida muy esclavizante, nos sentimos presos de algo. Ahora, esto es muy importante porque es lo que vamos a estar estudiando. Una religión te puede hacer sentir esclavizado, pero el Evangelio te hace vivir en libertad. Y eso es lo que Pablo ataca en la carta a los Gálatas. Una religión te roba la alegría, una religión te roba el gozo. Vivir en libertad bajo el Evangelio potencia tu gozo, te da alegría, vives en libertad. Y también, cuando vivimos en pecado, nuestros deseos están fuera de lugar. Pero al venir a Cristo, cuando escuchamos el Evangelio y aceptamos esta buena noticia, nuestros deseos vuelven al lugar que deben estar. Por eso la definición de pecado es iniquidad o torcer o estar fuera de lugar. Hay deseos que muchas veces pensamos nosotros que son malos. Hagamos un ejemplo. Uno de los deseos naturales que hay en todo ser humano es tener reconocimiento y tener riqueza. Cuando estás en el pecado, buscas el reconocimiento para que la gente te aplauda, porque quieres llenar tu ego, porque quieres llenarte de orgullo y de soberbia. Cuando estás en pecado, buscas riqueza como una meta para poder competir con otros, para poder mostrarle a otros quién eres. Pero cuando vienes al Evangelio, cuando conoces realmente a Cristo, buscas reconocimiento para estar en una posición de influencia donde la luz brille tan fuerte que la gente quiera conocer a ese Dios que te ha dado esa victoria. Y cuando estás en Cristo, cuando conoces el Evangelio, buscas riqueza no como una meta, sino como un recurso para suplir tus necesidades, para ayudar a otros y para bendecir a más personas. Hay una gran diferencia, el mismo deseo, la misma búsqueda, pero en diferente estado. Cuando estás sin Cristo, cuando estás gobernado por el pecado, los deseos están fuera de lugar. Pero cuando estás en Él, cuando escuchas el Evangelio y tú crees en esto, que Jesucristo ha perdonado tus pecados o que Jesucristo nos ha rescatado, empezamos a caminar. Todos los fundadores de las religiones vinieron a enseñar una religión. Cristo no vino a enseñar una religión ni a fundar una religión. Jesucristo vino a rescatarnos. Esa es la gran diferencia. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a rescatarnos del pecado, de lo que nosotros no podíamos dejar de hacer, de lo que nosotros no podíamos ser libres con nuestra propia fuerza. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y porque no íbamos a morir unos por otros. Si yo muriera por mi propio pecado y esto me bastaría para ir al cielo, entonces yo soy mi propio Salvador. Mi ego, mi orgullo, mi naturaleza pecaminosa se iba a sentir encumbrada. Pero como eso no puede llenar la justicia divina, el saber que Cristo murió por mí y Cristo murió por ti y aceptar este sacrificio quita todos los méritos en cualquier ser humano. Hay un solo Salvador para toda la raza humana. Sin importar sexo, condición, nada ni nacionalidad. Él murió por todo el mundo. Él nos rescató. Entonces, cuando tú vienes al Evangelio, estas creencias que han sido gobernadas por el pecado son transformadas. Este es el proceso. Al cambiar tu manera de pensar, vas a cambiar tus creencias. Al cambiar tus creencias, vas a cambiar las expectativas que tienes acerca de Dios, acerca de ti y acerca de las demás personas.
Si las creencias que tú tienes han sido distorsionadas por el pecado, al venir a Cristo y al abrirse tus ojos, vas a conocer realmente a Dios, vas a valorarte a ti realmente y vas a disfrutar a los que te rodean. ¿Cuántas veces has querido disfrutar con tu familia y no puedes? La culpa, el pecado, la maldad, los vicios, los errores, nos sentimos atados. Pero para esto vino Jesucristo, para librarte del pecado. Y tú puedes ser libre cuando reconoces que la sangre de Jesús es suficiente. Cuando tú crees que el Hijo de Dios vivió en una forma perfecta en la tierra y que su muerte es todo lo que necesitas para tú ser rescatado del pecado. Esto nos lleva a exaltar, a bendecir y a adorar el nombre de Dios. Gálatas nos habla, Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu de Dios para que tú y yo en esta hora no nos olvidemos o para que hoy sepamos que el sacrificio de Cristo es suficiente para rescatarnos del pecado. Soy el pastor Benjamín Esquer. Realmente me alegro compartir esto contigo. Compártelo con alguien más. Y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios. Dios te bendiga grandemente y siempre.